Bien, vamos a abrir las Biblias a Mateo 21 y estamos en versículos 20, en capítulo 21, versículos 12 hasta 19. Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: ¿sí? ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándonos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo estos, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pues intentaba terminar con 19, no voy a tratar esos últimos versículos hoy día, pero de todo es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio de ver tu palabra esta mañana. Te pedimos que nos enseñes de lo que tú tienes para tu iglesia hoy día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, último domingo vimos que Jesús entró en Jerusalén montado sobre un asno, cumpliendo la profecía y en efecto presentándose al pueblo como el Mesías de Dios, y lo hizo para presentarse antes de que iba a morir como el Cordero de Dios. Y vimos que los hechos de Jesús eran significantes, pero las alabanzas del pueblo no significaban nada, porque ellos habían rechazado el Mesías de la Biblia y estaban buscando uno de su propia imaginación. Entonces, su entrada en Jerusalén nos da una figura del día cuando va a entrar en el mundo otra vez con sus santos y va a juzgar al mundo. Y va a ser recibir la bienvenida por los creyentes verdaderos, pero los falsos van a temer porque buscaban uno de su imaginación y no quién es. Ahora, tenemos la limpieza del templo y la maldición de la higuera. Y estos también tienen mucho para enseñarnos de la segunda venida del Señor, tanto como el hecho que hizo. Debemos recordar, cuando leímos este pasaje, que la iglesia es el templo de Dios hoy día, un templo vivo, y que también nuestros
cuerpos son templos. Entonces, si nosotros no nos limpiamos y no nos corregimos, ahora podemos esperar una maldición en lugar de una bendición cuando el Señor vuelva, regresa. Entonces Jesús aquí está condenando a los que tienen la forma de la piedad, pero están negando su poder. Y como se indicaba con los profetas del Antiguo Testamento, hay mucha gente que decían que esperaban el día del Señor el día del Señor, pero el día no iba a ser como ellos se imaginaban porque no tenían corazones preparados y dedicados al Señor. Que el Señor conceda a nosotros que nosotros seamos preparados cuando el Señor regrese por nosotros. Hoy día vamos a ver primero el propósito del templo, luego el abuso del templo y la condenación de los que están abusando del templo. Comenzamos con el propósito de un templo, y esto es, en general, todo templo es un lugar donde uno se encuentra a su Dios y adora a su Dios. Jesús, en explicando el propósito del templo de Jerusalén, primero cita Isaías 56:7. Y nomás voy a leer aquí en Mateo. Es cuando él dice, mi casa de oración será llamada. Y eso es lo que cita. Y Marco entonces nos dice que también cuando cita ese versículo, él dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces, el propósito del templo en Jerusalén fue un lugar donde la gente podría adorar a Dios y presentarse a Dios. Y no fue solamente para los judíos, pero Dios intentaba que sería para los gentiles también. Y en un sentido los judíos lo reconocieron a esto porque tenían lo que se llamaba el puerto de los gentiles, donde ellos pudieron entrar y adorar. Ahora, si el templo es donde encontramos nuestro Dios, debemos y adoramos a nuestro Dios, debemos entender que entramos y adoramos conforme a sus requisitos. Dios es un Dios santo, más que nosotros podemos imaginar y entender. Y Él nos dice a nosotros no decidimos, voy a adorar a Dios en tal manera. Dios nos dice. Y es por esta razón que en el Antiguo Testamento, cuando Dios puso un templo literal, material, físico en el mundo, Él dio muchas reglas y leyes. Todo fue para impresionar a la gente que necesitaban acercarse a Él conforme a como Él quiso y no como ellos se imaginaban. Tenemos que ser limpios de corazón, tenemos que ser puros en corazón y todo eso. Deben recordar que dice la Escritura que los hijos de Aarón presentaron fuego ajeno y por eso Dios los mató, indicando que no podemos adorar a Dios como nosotros queremos, pero necesitamos acercarnos a Él como Él nos ha indicado en su palabra. Y si leamos la palabra en el Nuevo Testamento para ver cómo debemos adorar hoy, se manifiesta que las cosas principales son la lectura de la Biblia, de la palabra, la predicación, la oración, cantar, cantando, dando. Esas cosas tienen su lugar
en la adoración de Dios. Tenemos las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor. Y estos son las cosas básicas que debemos hacer y no debemos añadir a lo que Dios nos ha dado. Si no está basada en la palabra, pues entonces no debemos hacerlo. Ahora, regresando al templo, como Dios decide cómo Él debe ser adorado. Como dije, el Antiguo Testamento tiene muchos detalles en cómo la gente debía adorar en los tiempos del templo. Pero hay que entender que todo esto es para enseñar a nosotros espiritualmente semejantes cosas. Por ejemplo, tiene muchas maneras para hacer el cuerpo inmundo, para enseñarnos que hay muchas maneras en que podemos hacer inmundo nuestras almas y que es muy importante que nos examinamos y que nos arrepentimos del pecado constantemente. Con los sacrificios enseñaba que es necesario que haya sangre para se me olvida la palabra, para pagar por el pecado y repitiendo los sacrificios día tras día, mes tras mes, año tras año, indica que la sangre de los bestias no es suficiente, como dicen Hebreos, pero el sacrificio de Jesús, una vez para siempre, fue suficiente para borrar el pecado y expiar, es la palabra que buscaba, para expiar nuestro pecado. Entonces, creyentes hoy día tienen confianza, acercarse a Dios, confiando en la sangre de Cristo, sabiendo que Cristo ha cumplido toda la ley del Antiguo Testamento y Él nos ha dado una manera para acercarnos a Dios y presentarnos ante Dios limpios, purificados del Espíritu, tanto como el alma. Confiando en su sangre y su sacrificio, tenemos esta esperanza. Entonces, cuando Jesús dice, mi casa será casa de oración, llamada, indica que debemos adorar a Dios, especialmente en este caso, yo creo que, especialmente leyendo todo el pasaje de Isaías, indica con oración todo lo que pertenece a la adoración, pero especialmente orando y hablando con Dios y escuchándolo. Y entonces, todo lo que se hace en el templo y todo lo que se hace en un culto hoy día debe ser para ayudar a los hombres, buscar a Dios y descansar en su presencia, orando y escuchándole. La meta en la oración, en el culto, es que veamos la grandeza de Dios y que nos humillemos ante Él y lo escuchemos. ¿Cuánto necesitamos su favor y debemos buscarlo? Y eso lo hacemos en oración. Pero tristemente, en medio de un templo que fue hecho para inspirar a la oración, hubo un mercado donde los mercaderos vendían bestias, corderos y cualquier cosa que iba a ser usado en los sacrificios, y los que cambiaban el dinero estaban haciendo todo esto, y seguramente con toda la gente hubo muchas disputas. Ahora el precio es muy alto, no quiero pagar tanto y cosas así. Y este mercado fue conducido en lo que se llamaba el corte de los gentiles. Entonces, ¿cómo pudo uno orar, fijarse en
la santidad del Señor. Cuando estaba en medio de muchas bestias haciendo sus sonidos y olores y la gente gritando y disputando y todo esto. Ahora es cierto que todo esto no molestaba a los líderes de los judíos porque ellos pudieron meterse más adentro, fueron protegidos. Pero ciertamente esto prevenía a los de otras naciones que quisieron acercarse al Señor para orar y adorarlo en tranquilidad. Entonces, Dios designaba su templo como templo de oración, casa de oración, de adoración. Pero en lugar de esto, Jesús dice, citando Jeremías 7:11, en lugar de esto, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, estaban abusando del templo para hacerlo un lugar donde ladrones pudieron esconderse y sentirse seguros. Leyendo este pasaje en Jeremías, se ve que cuando dice cueva de ladrones, la idea es que es el lugar donde los ladrones se escondieron para protegerse, y la gente tenía la idea que pudieron salir del templo al mundo y robar y hurtar y todo esto y luego regresar al templo y ser seguros, salvos. Y Dios regañaba a la gente del Antiguo Testamento por medio de Jeremías por esto, y Jesús dice que esto también es lo que están haciendo en su tiempo. Y quiero decirles que literalmente esto fue una cueva de ladrones, porque los que vendían a las bestias para los sacrificios cobraban un precio que fue ridículo, pero la cosa es que para ofrecer un cordero tenía que ser sin mancha, y los sacerdotes recibieron lucro de estos mercaderos. Entonces no aprobaron a los corderos. Si alguien traía su cordero para sacrificarlo, los sacerdotes iban a decir, bueno, esto tiene una mancha y no puedes, entonces tienes que comprar de acá. Y también solamente aceptaban ciertas monedas, y entonces uno tenía que cambiar su dinero, y otra vez fue un rato de cambio muy malo. Es como comprando $1, tienes que pagar como 100 pesos, y vendiendo $1 recibes no más que $1. Cosas así. Fue abuso del pueblo, porque la gente tenía que adorar y tenían que soportar eso. Entonces Jesús se enojó con esto. Y no es la primera vez. Juan nos dice en 2:15 que Jesús hizo látigo y echó fuera los mercaderos en el principio de su ministerio, hace 3 años. Pero obviamente ellos no aprendieron, porque otra vez están en el templo haciendo la misma cosa. Y estos 2 eventos, el primero y esta última limpieza, son los únicos tiempos, y debemos meditar en esto, los únicos tiempos en que en alguna forma se puede decir que Jesús usó violencia. Fue con gente que comerciaba a la adoración del Señor. Entonces debemos aprender que esto, más que todo, ofende al Señor, y el Señor se indigna con gente que hace cosas así.
Cualquier cosa que nosotros hacemos que previene que personas que buscan al Señor vengan a Él, esto trae su indignación y su enojo. Y lo peor es que todo esto fue hecho en el nombre de la adoración. Oh, estamos haciendo las cosas más fáciles por la gente porque no necesitan traer sus corderos de su casa, pueden comprar aquí, cosas así. Pero, aunque la conveniencia tiene su lugar, ellos no estaban buscando ayudar a la gente, estaban buscando robar a la gente. Y el Señor lo sabía. Usaban la religión para ganar dinero, para conducir sus negocios, para su propio beneficio. Y esto pasa hoy en nuestras iglesias sin duda. Un ejemplo de la historia, la Reformación ocurrió más que todo porque Martín Lutero se ofendió cuando la gente de Roma vendían las indulgencias. Hubo un dicho cuando vendieron estas cosas, un dicho fue que cuando se echa una moneda en la bolsa, entonces una alma de purgatorio sale, y fue ridículo. Y Lutero, respondiendo a esto, viendo la corrupción, eventualmente dirigió en la Reformación. Pero esto no fue solamente en la historia. Hoy día me sorprende, pero hoy día todavía hay gente que venden como toallas de oración. Hemos bendecido esto y vamos a venderlo para una bendición para ti. Hay gente que cobra para predicar. No puedes oírlos si no pagas. Hay gente que abusa en muchas maneras, pero no es solamente estas cosas extremas. Hay iglesias que parece que pasan todo su tiempo levantando fondos. Tenemos una venta para tener más dinero. Tenemos esto. Hay cultos, he visto cuando el pastor pasa no todo, pero la mitad del tiempo hablando del dinero y necesitamos más dinero y tienen que entregar más dinero y cosas así. He oído gente de otras iglesias quejarse. Es que nunca habla de más del dinero y siempre estamos buscando más dinero. Y hay que preguntar, ¿dónde está tu fe? Si el Señor nos quiere aquí, va a motivar a nosotros a dar y apoyar a la palabra o otros, pero no necesitamos ir mendigando por dinero. Yo no veo que hay ningún problema en buscar vender platos, por ejemplo, para ayudar a una persona en necesidad. Pero el enfoque de la iglesia es la oración. Y cuando la iglesia hace algo para sí mismo, debe ser para promover el reino y no ganar dinero. Una porción, es cierto que una porción de la santidad es usar bien el dinero, la mayordomía, y la iglesia debe enseñar esto, pero no debemos enfocar en el dinero, domingo tras domingo, año tras año. El Señor sabe lo que estamos haciendo, y es muy fácil ir de hablar de la mayordomía a adorar al dinero. Que el Señor nos preserve de esto. Es necesario hablar del dinero, pero el dinero no debe ser el foco de la vida de la iglesia. El Señor es quien debemos enfocar. Bueno, entonces esta gente estaba abusando y Jesús condena sus prácticas, transformando el templo, corriéndoles, volteando las mesas, cosas. Y luego se nota que está sanando a la gente. Esto manifiesta que en el templo, o sea, cuando congregamos, es bueno hacer bien
para la gente, manifestar el amor a los hombres. Y yo les aseguro que la gente que venía a Jesús para ser sanados estaban alabando al Señor. Y el templo fue ahí por esa razón. Ahora es curioso, dice que los líderes no se ofendieron al ruido y a los olores del mercado, pero cuando los niños gritaban alabanzas a Jesús, o a Dios, mejor dicho, eso les ofendió. Y cuando Jesús cita en versículo 16, él dice, es el salmo, dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Él está aplicando las palabras a él mismo, pues las palabras son dirigidas a Dios, entonces está diciendo que Él es Dios. Y dice dejándolos, o sea, Él se volteó con ellos y se fue y los abandonó. Luego, Él maldijo a la higuera. Y debemos entender que eso no fue un hecho de enojo con la higuera o de que Él perdió su control o algo así. Jesús maldijo a la higuera para enseñarnos a nosotros una lección bien importante. Una higuera con hojas debía tener fruta también. Este árbol tenía las hojas, pero no tenía el fruto. Entonces, el árbol estaba advirtiendo que tenía comida para los hombres, pero al acercarse no se encontraba. Y el árbol representa lo que se llamaba la iglesia judía o una iglesia infructuosa. Los judíos deben haber traído fruto a Dios y deben haber ofrecido vida al mundo. Tenían las hojas, o sea, el sacerdocio, el templo, los sacrificios y todo esto. Pero mientras tenían las hojas, faltaban el fruto. No tenían gracia, ni fe, ni amor, ni cosas así. Ni humildad, ni santidad. Y Jesús, por maldecir al árbol, indicaba que el pueblo antiguo de Dios iba a ser juzgado por su falta de fruto y que el reino iba a ser quitado de ellos y dado a un pueblo que iba a traer fruto para él. Y esta nueva nación iba a ser lo que nosotros llamamos la iglesia. Entonces, en este pasaje tenemos mucha enseñanza. Sobre todo, cuánto Dios se ofende y se indigna cuando nosotros comerciamos a la religión y usamos la religión para nuestra propia ganancia y no para adorar a Dios y para ayudar a gente en necesidad. Nosotros, en leer esto, debemos recordar, somos el nuevo templo de Dios, un templo vivo. Y nuestros cuerpos somos templos de Dios. Entonces debemos tratar congregando la oración del culto como algo muy importante, solemne, y donde 2 o 3 son congregados, Jesús dice, ahí estoy yo. Entonces, somos un templo cuando nosotros congregamos, no es el edificio que importa, pero la gente. Pero hay que entender que sí, el Señor va a limpiar su templo. Y cuando la limpia, para el último día, no va a entrar nadie que no es purificado por la fe en la sangre de Jesucristo. Si nuestra religión es para ganancia material, somos tan culpables como los que estaban en el templo. Cuando congregamos en el nombre de Jesús, el nombre de Cristo es lo que
debe llenar nuestros corazones y nuestras mentes y debe ser el enfoque. No nosotros, no nuestras ganancias. Como en una iglesia debemos tener la prioridad en la adoración, en la predicación, o sea, en glorificar a Dios. Y el mundo debe ver esto. Cualquier negocio que distrae los que están buscando al Señor, debemos apartarlo y hacerlo en otro tiempo, no cuando estamos congregando para adorar. El mundo debe ver que nuestro enfoque es Cristo. Cuando tenemos cultos, debemos ser reverentes, honrando al Señor, glorificando a Él, no conduciendo negocios personales para ganancia. Hay hombres negocieros que van a un culto para hacer contactos y promover su negocio. Hay personas que como cantan y quieren ser profesionales, que van a un culto para cantar y impresionar a la gente y aprender cosas así. Hay políticos que van para recibir votos. Hay solteros que van para buscar un matrimonio. Hay gente que van pensando, bueno, si yo voy al culto, entonces el Señor me va a dar esto y esto. Todos que van con esta actitud son mercaderos comprando o vendiendo en la casa del Señor y son bajo su condenación. Debemos venir para buscar el rostro del Señor, para pedir sus bendiciones, no solamente sobre nosotros, pero sobre la congregación y sobre el mundo. Entonces, vamos a meditar en esto cuando congregamos y limpiarnos ahora para que el Señor no tiene que echar de nosotros la inmundicia. Luego, debemos considerar que nuestro cuerpo es templo. Y si es así, debemos cultivar en nosotros la actitud de oración en todos los tiempos para que se pueda decir que somos casa de oración. Y debemos cuidar que no llenamos nuestras cabezas con el ruido del mundo. Peor que todo es si usamos nuestra religión para decirnos, estoy seguro. Yo puedo ir y hacer esto y esto, pero no importa porque el Señor me va a perdonar. Léanse a Jeremías, capítulo 7, cómo el Señor condena a su pueblo por hacer esto en años atrás, y le digo que nos condena si tenemos la misma actitud. Esta casa, o sea, la iglesia, no es cueva de ladrones. Mi vida, mi cuerpo es templo, no es cueva de ladrones. La gran pregunta es, ¿estoy llevando fruto al Señor? Si no tengo fruto, paz, el amor, la benignidad, todas esas cosas que son el fruto del Espíritu, debo arrepentirme y pedir al Señor que me cambie. Porque no importa cuán religioso soy. Yo puedo estar en cada culto, yo puedo decir alabanzas, oh Señor, gloria a ti, y todo eso. Pero si mi vida no cambia, si sigo mi propia ganancia y no el beneficio de los hombres y la gloria del Señor, ando mal y algún tiempo voy a tener que aceptar que el Señor va a limpiarme. Entonces, vamos a pedir que el Señor nos limpie ahora y nos prepare por el gran día cuando entre en su templo otra vez y solamente queden los que son lavados en su sangre. Vamos a orar. Oh Señor, perdónanos por el pecado, límpianos, purifícanos. Si alguien escuchando este mensaje que no ha recibido a Cristo, que hoy día se arrepiente y se entrega a Cristo, sabiendo que solamente Cristo puede limpiarnos como es necesario para el gran día cuando limpies este mundo. Pedimos por nosotros
que hemos creído, que seamos fieles y que evites cada deseo de nosotros comerciar, que manifestamos la honra y la gloria de Cristo en nuestras vidas y en nuestras palabras y especialmente en nuestros cultos. A Él sea la gloria.